Bienvenidos a Historias Sagradas. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. NMLS 910457. Hello, friends. Guess who? That's right. It is I, the Replacer. Once again, I've been called on so you can play the new Call of Duty, Black Ops 7. With 3 expansive modes, 18 multiplayer maps, and the tastiest zombie gameplay you've ever freaking seen. Available November 14th. Pre-order Call of Duty Black Ops 7. Now, rated M for mature. Hoy exploraremos las vidas y momentos de 3 figuras y eventos cruciales que prepararon el camino para nuestra salvación: María, Juan el Bautista y la Última Cena. Cada uno de ellos jugó un papel único y esencial en el cumplimiento del plan eterno de Dios, mostrándonos cómo el amor y la obediencia abrieron la puerta a la redención. María, la humilde joven que respondió sí al llamado de Dios, se convirtió en la madre del Salvador. Su fe y disposición marcaron el comienzo del mayor acto de amor de la humanidad, la encarnación de Jesús. Juan el Bautista, el profeta en el desierto, fue la voz que clamó anunciando la llegada del Mesías. A través de su vida de dedicación y sacrificio, preparó el corazón de las personas para recibir a Cristo, llamando a todos al arrepentimiento. Finalmente, la Última Cena nos muestra el momento en que Jesús, junto a sus discípulos, instituyó el pacto eterno al ofrecerse como el Cordero de Dios. Fue en esta mesa donde comenzó el camino directo hacia la cruz, el sacrificio definitivo por nuestra salvación. Estas historias nos recuerdan que Dios usó personas y momentos específicos para preparar el camino hacia la cruz y la victoria sobre la muerte. Acompáñanos a reflexionar sobre cómo María, Juan el Bautista y la Última Cena forman parte de la historia más grande jamás contada, el plan de salvación. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde las grandes historias de la Biblia cobran vida. Aquí encontrarás relatos épicos, llenos de fe, desafíos y enseñanzas eternas que han inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy te invito a sumergirte en una de las narraciones más emocionantes y profundas de las Escrituras. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que sin duda te transformará. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común, pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo, un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas. María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza
tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María, fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina, que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial. Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras.
¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más, sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elisabet, quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. «Porque nada hay imposible para Dios», añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Score the perfect gift at Dick's Sporting Goods. Start your wish list with top picks from Nike, Jordan, FP Movement, and more. Shop trending shoes, golf gear, water bottles, and more of this year's hottest gifts. Need it fast? Stop by your local store or use the Dick's app for quick pickup or delivery. Visit Dick'sSportingGoods.com to shop this year's best holiday gifts at Dick's. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. José, al despertar,
obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura, mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elizabeth, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elizabeth, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elizabeth no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús, aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén, la vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios,
no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo. A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente gran hito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las Escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales, como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo, una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como Madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la Madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. María vivió esos días recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz. Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada.
Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años, no fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia, fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su Hijo. Los cielos parecían haber guardado un secreto durante años, hasta que de repente, todo cambió. En las colinas de Judea, el silencio de una familia fue roto por un milagro tan profundo, que pocos podían comprenderlo en su totalidad. Zacarías, un sacerdote fiel, llevaba una vida de servicio en el templo. A pesar de sus muchos años de devoción, en su corazón había un dolor persistente. No tenía hijos. Él y su esposa Elizabeth, ambos avanzados en edad, eran justos ante Dios, pero en una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición directa de lo alto, su hogar permanecía vacío. Las miradas de compasión, las palabras murmuradas a sus espaldas, todo aquello pesaba sobre ellos, como una nube perpetua de incertidumbre y vergüenza. Un día, Zacarías fue elegido para entrar en el santuario del Señor y ofrecer incienso, un honor reservado solo para unos pocos. El ambiente estaba lleno de reverencia, y el aroma del incienso subía al cielo como una oración continua. Pero en medio de ese acto sagrado, algo inaudito ocurrió. Un ángel se apareció ante él, su presencia brillante llenando el lugar, con una luz que no provenía del sol. Las rodillas de Zacarías temblaron, y su corazón casi se detuvo ante la visión celestial. El ángel, con una voz que parecía contener el peso del universo, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Su esposa Elizabeth, que todos consideraban estéril, tendría un hijo, pero no sería cualquier niño. Sería grande a los ojos de Dios, un profeta destinado a cambiar el curso de la historia. Su misión sería preparar el camino para el Señor. Zacarías, aturdido por la inmensidad de lo que escuchaba, dudó. ¿Cómo podría ser eso si tanto él como su esposa eran de edad avanzada? En respuesta, el ángel, con gravedad en su voz, le dijo que, debido a su incredulidad, quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Zacarías salió del templo sin poder hablar, con su alma abrumada por el peso del misterio que acababa de vivir. Cuando Elizabeth concibió, la alegría y la sorpresa envolvieron sus días. Durante meses, el pueblo miraba con asombro a la anciana que, contra todo pronóstico, llevaba un hijo en su vientre. Y cuando el niño nació, la alegría fue inconmensurable. Todos esperaban que se llamara Zacarías, en honor a su padre, pero en un gesto de obediencia divina, su padre escribió en una tabla: «Su nombre es Juan». En ese momento, Zacarías recuperó el habla, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una alabanza a Dios. El asombro llenó a todos los presentes, y las preguntas comenzaron a correr de boca en boca. ¿Quién sería este niño? ¿Qué destino le esperaba? El joven Juan creció en medio de rumores, pero lejos del bullicio del mundo. Sus días no transcurrieron en los caminos pavimentados de Jerusalén, ni en los mercados ruidosos de las ciudades. En cambio, fue llevado al desierto, un lugar de soledad, austeridad y silencio. En esos parajes áridos, donde el viento cortaba como navajas y las noches eran frías, Juan encontró la esencia de su ser. Vestido con una túnica de áspera piel de camello, sus pies desnudos caminaban por las rocas calientes, y sus manos se alimentaban de lo que el desierto le ofrecía: langostas y miel silvestre. En ese ambiente de privación, su alma se nutría del Espíritu de Dios, mientras su corazón se llenaba de una misión clara y poderosa. Todos los días, en la quietud del amanecer o bajo el intenso calor del mediodía, Juan meditaba en las palabras de los profetas antiguos. El eco de las profecías de Isaías y Jeremías resonaban en su mente. Él sería la voz que clamaría en el desierto, el que llamaría a su pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Mesías. El viento que soplaba entre las dunas le hablaba de su destino.
Su vida no tenía otro propósito más que preparar el camino para aquel que era más grande que él, el que traería la salvación. Un día, su voz, tan poderosa como un trueno, comenzó a retumbar en las tierras de Judea. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Su predicación no era suave ni complaciente. Era un fuego que consumía las almas, un llamado urgente a cambiar de vida, a alejarse de la maldad. Los fariseos y saduceos, los líderes religiosos que vestían con ropas lujosas y recitaban oraciones largas, se estremecían bajo su mirada penetrante. Juan los llamaba generación de víboras, denunciando su hipocresía, pero el pueblo común lo escuchaba, conmovido por la fuerza de su mensaje. Gente de todas partes acudía a él, hombres y mujeres por igual, confesando sus pecados y siendo bautizados en el río Jordán, como símbolo de su arrepentimiento. Pero el momento más glorioso de su vida estaba por llegar. Un día, mientras estaba en el Jordán, entre las multitudes que se acercaban a él, apareció Jesús. Juan lo vio y, al instante, supo quién era. Este no era otro hombre buscando el perdón. Este era el Cordero de Dios, el Mesías que el mundo había estado esperando. Su corazón tembló ante la presencia de aquel a quien no se sentía digno de desatarle las sandalias. Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Confundido, Juan respondió con humildad: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús, en su mansedumbre, insistió: «Hágase así ahora, para que cumplamos con toda justicia». Cuando Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abrió, y una voz, como un trueno, proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, y en ese instante, todo lo que Juan había profetizado se cumplió. Su misión estaba clara: el Mesías había llegado, y su trabajo como el heraldo del reino de los cielos estaba consumado. Pero el destino de Juan no sería un camino de gloria terrenal. Su predicación tan audaz y directa no solo conmovía a los humildes, sino que también desafiaba a los poderosos. Entre ellos, I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon, I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great, and I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens. I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy Beck. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, había caído en la ira de Juan. Herodes había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su propio hermano, algo que Juan no pudo dejar sin denunciar. Desde el desierto, su voz tronaba contra el pecado del rey, señalando que su unión era inmoral y contra la ley de Dios. Herodías, llena de odio hacia Juan por atreverse a condenar su relación, buscó cualquier oportunidad para vengarse. Herodes, aunque lo encarceló, temía tocar al profeta, pues sabía que el pueblo lo consideraba un hombre santo. Pero la furia de Herodías no descansó. Durante un banquete lujoso, su hija Salomé, joven y bella, danzó para Herodes, encantándolo con su gracia. Embriagado por el vino y la pasión del momento, Herodes, sin medir las consecuencias, le prometió cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Guiada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, estremecido por la crueldad de la petición, dudó, pero no pudo echarse atrás ante la promesa que había hecho. En la oscuridad de una prisión fría y solitaria, Juan, el gran profeta, fue decapitado, su vida apagada por la mano de un verdugo.
Sin embargo, su legado no murió con él. La semilla que plantó en los corazones de quienes lo escucharon continuó germinando. Juan no era solo el hombre que clamaba en el desierto, era el heraldo de la salvación. Desde ese día, su sacrificio quedó inscrito en la historia sagrada como un testimonio de valentía, integridad y una vida dedicada por completo a Dios. La vida de Juan nos enseña que aquellos que obedecen el llamado de Dios, sin importar cuán difícil o peligroso sea el camino, dejan una marca imborrable en la eternidad. Juan el Bautista no buscó reconocimiento, poder o riquezas. En lugar de eso, abrazó una vida de sacrificio, austeridad y completa devoción. Su mensaje no se adaptó a lo que la gente quería escuchar, sino a lo que necesitaban oír: la urgencia del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. El desierto fue su hogar, pero su voz resonó mucho más allá de las arenas, llegando hasta los palacios de los poderosos y sacudiendo los corazones de quienes lo escucharon. A pesar de que su vida terrenal fue apagada abruptamente por la injusticia y la crueldad, el impacto de su misión no pudo ser silenciado. El eco de sus palabras sigue vivo, atravesando los siglos y llamándonos incluso hoy a volver nuestros corazones hacia Dios. Juan fue la antorcha que precedió la luz más brillante, el que allanó el camino para que el mundo viera a Jesús, el Cordero de Dios. Su valentía y fidelidad nos recuerdan que, aunque el mundo pueda oponerse, aquellos que son fieles al llamado divino transforman la historia con su obediencia. La prisión y la muerte no pudieron detener su misión, pues su mensaje sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirándonos a buscar la verdad, a abandonar nuestras viejas formas y a caminar en la luz del Salvador que Él anunció. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde el pasado y el presente se fusionan para iluminar las sendas de nuestro espíritu, donde cada relato es un faro que brilla en la oscuridad, ofreciendo dirección y esperanza. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió el poder establecido, que mostró el amor en su máxima expresión y culminó con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el pico de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que se grabaría en la memoria colectiva de la humanidad. Exploraremos los contrastes y paradojas que rodean a esta figura central: un rey sin corona terrenal, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje trasciende las palabras para convertirse en acción. Así que, prepárense para un recorrido emocional y espiritual que comienza en las bulliciosas calles de Jerusalén durante el Domingo de Ramos y nos lleva hasta el silencio reverente del sepulcro vacío. ¿Te imaginas ser testigo de la última cena, compartir el dolor en el huerto del Getsemaní, sentir la traición de Judas y el negar de Pedro, y caminar junto a Jesús por la vía dolorosa? Pues quédate hasta el final de este maravilloso relato, donde nos maravillaremos ante el misterio de la resurrección, el amanecer de un nuevo día que promete redención y renovación. Bienvenidos a este episodio especial de Historias Sagradas, donde el pasado no está muerto, sino que vive y respira a través de las historias que seguimos contando. En la quietud que precede a la tempestad, en los susurros del viento que anuncian cambios, el sábado antes del Domingo de Ramos se despliega como un telón de fondo para los eventos que están a punto de desencadenarse. Jesús de Nazaret, acompañado por sus fieles discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Este día, a menudo pasado por alto en las narrativas más amplias, es sin embargo crucial, marcando los preparativos finales antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Tras varios meses de enseñanza y milagros a lo largo de Galilea y las regiones circundantes, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén. Han viajado desde Jericó, subiendo por las empinadas sendas que serpentean a través del desierto de Judea. Este camino, un testamento a la determinación y la fe,
los lleva a través de un paisaje que refleja las pruebas que están por venir. Árido, desafiante, pero también con la promesa de la vida donde menos se espera. A medida que se aproximan a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos con una misión específica: encontrar un asno y su cría, atados en un lugar que él les describe. Este acto, si bien puede parecer menor en el contexto de su ministerio, es profundamente simbólico, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre la entrada humilde del Mesías a Jerusalén. Durante este sábado, Jesús y sus discípulos no entran en Jerusalén. En cambio, se hospedan en Betania, un pequeño pueblo que se ha convertido en un refugio de paz y amistad para ellos. Betania es también el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos cercanos de Jesús, cuya casa seguramente les proporciona un lugar para descansar y prepararse para los días venideros. Este tiempo en Betania no solo sirve como un momento de reposo físico, sino también de reflexión espiritual, un último respiro antes de enfrentar la tormenta. La elección de Betania como su último paradero antes de entrar a Jerusalén es significativa. No solo es un lugar de lazos personales profundos y afecto, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte, como lo demostró en la resurrección de Lázaro. Este milagro, aún fresco en la memoria de la comunidad, añade una capa de expectativa y tensión al aire, pues muchos en Jerusalén han oído hablar de este Jesús de Nazaret, que incluso puede devolver la vida a los muertos. En la quietud de Betania, mientras el sábado se desvanece y da paso al domingo, donde podemos imaginar a Jesús compartiendo momentos íntimos con sus discípulos, instruyéndolos, consolándolos y preparándolos para lo que está por venir. La atmósfera está cargada de anticipación, esperanza y quizás una sombra de melancolía, pues aunque ellos no lo saben todo, Jesús es plenamente consciente del sacrificio que está a punto de ofrecer. Así, en este sábado silencioso y reflexivo, se forjan los últimos momentos de calma antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un preludio a la semana más significativa de la historia cristiana. Este día, en su simplicidad y profundidad, nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El Domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su potro en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías que decía: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno». Este acto simbólico no solo reafirmaba su mesianismo, sino que también establecía un contraste deliberado con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales, que solían montar caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer, formada por aquellos que habían oído hablar de sus enseñanzas y milagros, y por aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías prometido. Los seguidores de Jesús, llenos de júbilo, extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, incluidas palmas, símbolos de victoria y paz, para esparcirlos ante él. La procesión se convirtió en una celebración espontánea de fe y esperanza. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas». La entrada de Jesús a Jerusalén fue un momento de júbilo, pero también de profunda ironía. Aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían completamente el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz, su corona estaría hecha de espinas, y su reino no era de este mundo. Aún así, en ese momento, la ciudad se llenó de la luz de su presencia, un breve respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día que marcó tanto una entrada triunfal como el comienzo del camino hacia el sacrificio más grande. En este día, Jesús se reveló como el Mesías humilde, el siervo sufriente que traería salvación no por la espada, sino por el amor y el sacrificio. El camino hacia la Pascua había comenzado. Tras la vibrante entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, donde Jesús fue aclamado por la multitud con palmas y cantos de Hosana, la jornada concluyó de manera más contemplativa. Jesús, tras observar el bullicio del templo,
optó por no intervenir ese día, marcando un momento de pausa y reflexión. Al atardecer, se retiró a Betania con sus discípulos, buscando un refugio de calma y preparación para los eventos que estaban por desencadenarse. Esta decisión de alejarse temporalmente del centro de la acción subraya la naturaleza meditativa de su misión, enfocándose en la necesidad de preparación espiritual ante los desafíos inminentes. El Domingo de Ramos, por tanto, sirve como preludio a la Semana Santa, destacando el contraste entre la aclamación pública de Jesús como Mesías y su propio camino hacia el sacrificio. La elección de retirarse a Betania refleja la profundidad de su propósito, no buscando el poder terrenal, sino preparándose para el acto de amor más grande, su pasión, muerte y resurrección. Este día, lleno de significado y simbolismo, establece el tono para la semana más sagrada del cristianismo, anticipando la transformación que Jesús traería al mundo. Al amanecer del lunes, tras la noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos se dirigieron nuevamente hacia Jerusalén. Este día sería testigo de uno de los actos más emblemáticos y simbólicos de su ministerio, uno que revelaría su autoridad divina y su profundo anhelo por una auténtica devoción y adoración. En su camino hacia la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ella buscando fruto. Al no encontrar ninguno, pronunció una maldición sobre la higuera diciendo: «Que nunca más coma nadie fruto de ti». Este acto, más que un gesto de frustración, era una enseñanza viva sobre la fe y las expectativas del reino de Dios. La higuera, llena de hojas pero sin fruto, servía como metáfora de Israel, y en particular de las prácticas religiosas de la época, una apariencia de piedad sin la sustancia de la verdadera fe y justicia. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió directamente al templo, donde llevó a cabo una de sus acciones más audaces, la purificación del templo. Al entrar, encontró a los cambistas y vendedores de animales para sacrificios ocupando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un mercado. Con autoridad divina, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Este acto no solo limpiaba el templo de prácticas corruptas, sino que también reafirmaba el propósito original del lugar, como un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo, abierto a todos los buscadores de la verdad espiritual. La reacción ante estos actos fue mixta. La multitud estaba asombrada por su enseñanza y sus acciones, viendo en él a un profeta y un líder espiritual auténtico. Sin embargo, las autoridades religiosas se sintieron amenazadas por su desafío al statu quo y su autoridad sobre el pueblo. Su popularidad creciente y su crítica abierta a las estructuras de poder establecidas solo intensificaron la determinación de los líderes religiosos de detenerlo, marcando este día como un punto de no retorno en el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Este lunes, entonces, Jesús no solo desafió las expectativas comunes sobre el Mesías y su reino, sino que también llamó a una renovación profunda de la fe y la práctica religiosa, un retorno a la esencia de la relación con Dios. La justicia, la misericordia y la humildad, la purificación del templo y la maldición de la higuera, son recordatorios potentes de que la verdadera adoración requiere más que rituales externos. Demanda un corazón comprometido con la justicia y la compasión, reflejando el carácter mismo de Dios. Al caer la tarde del lunes, después de un día marcado por el celo y la autoridad con la que Jesús purificó el templo, él y sus discípulos abandonaron el bullicio de Jerusalén. El camino de regreso a Betania se presentaba como un momento de reflexión sobre los eventos del día y lo que estos significaban para su misión. Este pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un lugar de amistad y reposo, ofrecía un contraste pacífico a la tensión creciente en la ciudad santa. En Betania, Jesús encontraba no solo descanso físico, sino también un refugio espiritual. Era un tiempo para profundizar en la comunión con sus discípulos, preparándolos para los días venideros, días que pondrían a prueba su fe y comprensión como nunca antes. En este ambiente de calma, lejos del tumulto de la ciudad, Jesús podría enseñar y orar con ellos en un entorno más íntimo. Este período de retiro no era una huida, sino una preparación estratégica para lo que estaba por venir, reforzando el espíritu y la determinación del grupo.
a medida que la noche se cerraba sobre Betania, el silencio ofrecía un marcado contraste con el clamor del día, un recordatorio de que el camino hacia la redención pasa tanto por la acción decidida como por la reflexión profunda y la oración silenciosa. El martes de la última semana de Jesús amanece con él y sus discípulos emprendiendo nuevamente el camino desde Betania hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones, marcando uno de los momentos más intensos y didácticos de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús se sumerge en una jornada extensa de discursos y debates con los líderes religiosos judíos, incluidos fariseos, saduceos y escribas, quienes intentan desafiarlo y atraparlo en sus palabras para acusarlo de blasfemia o sedición. La autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus respuestas llenas de sabiduría y sus parábolas, que ilustran los principios del reino de Dios y exponen las hipocresías y falacias de sus opositores, entre ellas la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la fiesta de boda, cada una revelando verdades profundas sobre la obediencia, la justicia y el rechazo de Dios hacia aquellos que se consideran justos por sus propias obras, pero ignoran la esencia de su llamado. Jesús también profetiza sobre la destrucción del templo y ofrece enseñanzas escatológicas, conocidas como el discurso del Monte de los Olivos, advirtiendo sobre los tiempos difíciles por venir y la necesidad de estar preparados para el retorno del Hijo del Hombre. En medio de estos intensos intercambios, Jesús también enfrenta preguntas diseñadas para ponerlo en aprietos, como la del tributo al César, a lo cual responde con la célebre frase: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», demostrando su habilidad para navegar por las complejidades políticas y religiosas de su tiempo. Otro momento significativo es su conversación con un escriba sobre el primer mandamiento, en el cual Jesús resume toda la ley y los profetas en el amor a Dios y al prójimo, una enseñanza que destaca por su simplicidad y profundidad. Mientras tanto, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas se intensifica. Sus enseñanzas, que atraen y cautivan a las multitudes, son vistas como una amenaza directa al status quo y a la autoridad de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. La admiración del pueblo hacia Jesús y su capacidad para desarmar a sus opositores con la verdad aumenta el temor entre los sacerdotes y escribas, quienes buscan con mayor desesperación un modo de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Al final del día, Jesús y sus discípulos abandonan la ciudad, posiblemente regresando nuevamente a Betania, donde encontrarían descanso después de un día lleno de enseñanzas y confrontaciones. Este retiro no era solo una pausa física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del día y prepararse para lo que vendría. Cada momento en Jerusalén acercaba a Jesús a la culminación de su misión en la tierra, un camino que estaba marcado tanto por la revelación divina como por la sombra de la cruz que se cernía en el horizonte. El miércoles de la última semana de Jesús, conocido en la tradición cristiana como el Miércoles Santo, es envuelto en un velo de misterio y preparación. Este día se caracteriza por una aparente calma antes de la tormenta, un silencio que precede a los eventos cruciales de la pasión. No se registran actividades públicas de Jesús en los evangelios para este día. Sin embargo, este silencio no denota inactividad, sino más bien un tiempo de intensa preparación espiritual y emocional, tanto para Jesús como para sus discípulos. Tradicionalmente, se cree que Jesús permaneció en Betania, en la casa de sus amigos cercanos, Lázaro, María y Marta. Este tiempo en Betania podría haber sido una oportunidad para el descanso y la enseñanza íntima con sus discípulos, fortaleciendo su fe y preparándolos para los eventos venideros. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan.
Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today, and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip. Book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. Buenos dias! Café Bustelo espresso-styled iced coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cold sips slow. Café Bustelo está aquí. Betania, un lugar de refugio y paz, ofrecía el entorno adecuado para tales momentos de profunda conexión y reflexión. Sin embargo, la tranquilidad de este día contrasta con la agitación y los planes en las sombras. Es en este periodo de calma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, busca a las autoridades religiosas judías para ofrecerles su ayuda en la captura de Jesús. La traición de Judas se pone en marcha con su acuerdo para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un acto que marcaría para siempre el significado de este día en la Semana Santa. Este acto de traición subraya la complejidad de las emociones humanas y los conflictos internos, contrastando dramáticamente con la lealtad y el amor que Jesús mostraba constantemente hacia todos, incluido el propio Judas. La decisión de Judas de traicionar a Jesús puede ser vista como el cumplimiento de las Escrituras, pero también como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad para la traición y el error. El Miércoles Santo, por tanto, se convierte en un día de reflexión sobre la lealtad, la traición y la preparación para el sacrificio supremo. Mientras Jesús se prepara en silencio para su destino, los discípulos aún no comprenden completamente la magnitud de los eventos que están por desplegarse. Este día de quietud engañosa subraya la tensión creciente y la inminente culminación de la misión de Jesús, preparando el escenario para el drama sagrado de la redención. El Jueves Santo marca uno de los momentos más intensos y emotivos de la última semana de Jesús, lleno de enseñanzas profundas, actos de humildad inigualable y la sombra de la traición. Este día comienza con los preparativos para la Cena de Pascua, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén con instrucciones precisas para preparar la cena en un lugar que había sido providencialmente dispuesto. Este acto simbólico de recordar la liberación del pasado se convertiría en el escenario para instituir un nuevo pacto, que ofrecería la liberación del pecado para toda la humanidad. La Cena de Pascua, que Jesús compartió con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, se reviste de una profundidad emocional y espiritual sin precedentes, marcando el inicio de los eventos culminantes de la Pasión. En el íntimo entorno de una habitación preparada, Jesús y sus discípulos se reúnen para observar una tradición que recuerda la liberación de Israel, sin saber que esta cena transformaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús, plenamente consciente de la magnitud de lo que está por venir, decide aprovechar estos últimos momentos con sus discípulos para impartir enseñanzas fundamentales. Mientras se sientan alrededor de la mesa, realiza un gesto sorprendente. Se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes más bajos, deja atónitos a sus seguidores. Pedro, en particular, se resiste inicialmente, incapaz de aceptar este acto de humildad de su maestro. Jesús, sin embargo, insiste, demostrando así el corazón del liderazgo y el amor. El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Con los pies de sus discípulos lavados y el ambiente cargado de una enseñanza que subvierte las normas establecidas de autoridad y servicio, Jesús retorna a la mesa para instituir un nuevo ritual que cambiaría el curso de la adoración judía y cristiana. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y lo ofrece a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Del mismo modo, después de cenar, toma el cáliz, declarando: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En estos actos, Jesús revela el núcleo de su misión, su sacrificio inminente, la entrega de su cuerpo y la efusión de su sangre para la redención del pecado. En medio de esta lección de amor,
Jesús también revela la traición inminente de Judas, uno de los suyos, y la negación de Pedro, creando un momento de tensión y desconcierto entre todos los discípulos. Terminada la cena y las enseñanzas, Jesús guía a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud en el Monte de los Olivos. La tensión y la solemnidad de la noche se intensifican. Allí se sumerge en una oración profunda y solitaria, enfrentándose a la sombra de la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora con tal angustia que su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen al suelo. Esta lucha interna en Getsemaní muestra la plenitud de la humanidad de Jesús, su voluntad de someterse a la voluntad del Padre a pesar del dolor inminente. La tranquilidad del huerto pronto se ve interrumpida por la llegada de Judas, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y ancianos. Judas, acercándose a Jesús, lo besa, un acto que señala a Jesús para sus captores. En este momento de traición, Jesús enfrenta con serenidad su destino, mientras sus discípulos, sumidos en el miedo y la confusión, lo abandonan y huyen. La captura de Jesús en Getsemaní no solo marca el inicio de su pasión y sufrimiento, sino también el cumplimiento de su misión de amor y redención, un camino que eligió libremente desde el principio. Al alba del Viernes Santo, Jerusalén se encuentra en el umbral de un drama divino, un día que se desdoblará en actos de traición, sacrificio y amor insondable. La trama de este día comienza en las sombras de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús, traicionado y capturado, es llevado ante el Sanedrín, donde enfrenta acusaciones falsas y el doloroso rechazo de sus propios compatriotas. Entre los testigos de este momento de injusticia se encuentra Pedro, quien, en el patio, cumple tristemente la profecía de negar a su maestro 3 veces antes del canto del gallo. La traición de Pedro es un espejo de fragilidad humana, una herida de miedo y amor propio que contrasta profundamente con la entrega incondicional de Jesús. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, la escena se traslada a la presencia de Poncio Pilato, donde Jesús es sometido a un juicio político que subraya la tensión entre el poder terrenal y la justicia divina. Pilato, en un intento de evadir la responsabilidad, envía a Jesús a Herodes Antipas, solo para que sea devuelto, marcando un vaivén de indecisiones políticas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos precipita la fatal decisión. Jesús es condenado a muerte por crucifixión. En este interludio, Judas Iscariote, abrumado por la magnitud de su traición, opta por un trágico final, quitándose la vida. Este acto desesperado ocurre en las primeras horas de la mañana, añadiendo otra capa de tragedia al día. Aproximadamente a las 9 de la mañana, comienza el viaje hacia el Gólgota. Jesús, cargando la cruz, avanza por las calles de Jerusalén bajo el peso del madero y de la salvación del mundo. A lo largo de este camino, sus encuentros con la multitud, desde simpatizantes hasta escarnecedores, reflejan el espectro completo de la respuesta humana ante lo divino. Los discípulos, en su mayoría, se encuentran dispersos, sumidos en el miedo y la incertidumbre, excepto por algunas figuras fieles como las mujeres que lo siguen de cerca, marcando un testimonio de lealtad y amor. Al mediodía, el cielo se oscurece mientras Jesús es crucificado. Un velo de tinieblas cubre la tierra durante 3 horas, reflejando la gravedad del momento. Es alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús, después de horas de sufrimiento y tras haber pronunciado sus últimas palabras, entrega su espíritu. Este instante, marcado por terremotos y el rasgarse del velo del templo, es un grito mudo de que algo fundamental ha cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. El Viernes Santo concluye con el acto compasivo de José de Arimatea, un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente al que todos conocían y estimaban en Jerusalén, quien, al caer la tarde, solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. La tumba nueva, sellada con una piedra, se convierte en el silencioso guardián del más grande secreto de la esperanza humana. Los discípulos, ahora en la penumbra de la confusión y el luto, se reúnen en oculto, temerosos del futuro inmediato, pero sin saber que están al borde del amanecer más glorioso de la humanidad. El Viernes Santo cierra su telón no con un final,
sino con la promesa velada de la resurrección, un acto divino preparado para desplegar la plenitud de su amor y poder. En el silencio profundo del Sábado Santo, Jerusalén yace en una calma cargada, como si la misma tierra contuviera la respiración. Este día se encuentra suspendido entre la desolación de la muerte y la promesa aún velada de la resurrección, un umbral en el tiempo que encapsula el misterio de la fe cristiana. En las primeras horas del día, aún bajo el manto oscuro que precede al alba, los discípulos se encuentran sumidos en el duelo y la incertidumbre, ocultos y temerosos, mientras la memoria de los eventos del día anterior pesa sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el sepulcro donde yace el cuerpo de Jesús es un lugar de silenciosa vigilancia. Sellado por una gran piedra y custodiado por soldados, por orden de las autoridades judías y romanas, el sepulcro parece proclamar el triunfo definitivo de la muerte. Sin embargo, en esta aparente victoria del silencio y la desesperanza, se está gestando el preludio de un milagro inimaginable. En la quietud de este día, la comunidad de seguidores de Jesús, aunque dispersa y abrumada por el miedo, también reflexiona sobre sus enseñanzas, sus milagros y las promesas de un reino no de este mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres, prepara ungüentos y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en un acto de amor y devoción que trasciende la comprensión de la muerte. Su plan de visitar la tumba al amanecer del día siguiente es un testimonio de la fidelidad que no conoce límites, ni siquiera el de la tumba. El Sábado Santo, así, se convierte en una jornada de espera activa, un espacio entre el ya de la muerte de Jesús y el todavía no, de su resurrección. Es un día que, en su mismo silencio, habla del misterio profundo de la fe. La muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de espera, el amor y la esperanza se aferran a la promesa de que la luz brillará de nuevo, desafiando la oscuridad. Este día, con su quietud y reflexión, prepara el escenario para el amanecer más asombroso que el mundo haya conocido jamás. El Sábado Santo, con su velo de tristeza y meditación, no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintará el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. En la historia más grande jamás contada, este es el momento de la pausa más profunda, justo antes del resplandor glorioso de la resurrección, que promete cambiar el corazón de la humanidad para siempre. Antes del amanecer del domingo de resurrección, cuando las primeras luces del alba apenas comienzan a teñir el cielo de tonos suaves, un silencio expectante envuelve Jerusalén y sus alrededores. This episode is brought to you by Pacifico. Here's a story you've probably never heard. Legend has it, decades ago, a couple surfers went down to Mexico in search of epic swells, but they found something unexpected instead. It was still crisp, lively, and smooth, but it had nothing to do with waves. It was Pacifico, a delicious Mexican lager. It's like it was brewed to be discovered. Pacifico, find your own way. 21 plus, discover responsibly. Pacifico Clara Beer, imported by Crown Import, Chicago, Illinois. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. La naturaleza misma parece contener el aliento, anticipando el acto divino que está a punto de desplegarse en el escenario del mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres devotas, avanza hacia el sepulcro, llevando consigo los ungüentos preparados para honrar el cuerpo de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza, pero también por una inquebrantable fidelidad. Sin embargo, lo que encuentran al llegar desafía toda expectativa. La piedra que sellaba la tumba ha sido removida,
y el lugar donde debería yacer el cuerpo de Jesús está vacío. La confusión y el asombro se apoderan de ellas hasta que un mensaje celestial, entregado por figuras vestidas de resplandor, irrumpe en la oscuridad de su duelo. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Este anuncio, tan incomprensible como glorioso, las envía de vuelta a los discípulos, llevando las nuevas que cambiarían el curso de la historia humana. Pedro y Juan, impulsados por una mezcla de escepticismo y esperanza, corren hacia el sepulcro, solo para encontrarlo tal como las mujeres habían dicho, vacío, con las vendas que envolvieron a Jesús cuidadosamente plegadas, un testimonio mudo pero elocuente de lo imposible hecho realidad. La resurrección de Jesús, el triunfo definitivo sobre la muerte, se revela no solo en el vacío de una tumba, sino en encuentros personales llenos de gracia. María Magdalena, de vuelta en el jardín cerca del sepulcro y sumida en la desolación, se encuentra con Jesús resucitado, aunque inicialmente no lo reconoce. Es en la pronunciación de su nombre por parte de Jesús, María, donde la niebla del duelo se disipa, revelando la asombrosa verdad de su Maestro vivo, de pie ante ella. Este encuentro íntimo es el primero de muchos, donde Jesús se aparece a sus discípulos, transformando su miedo y duda en fe y alegría. El domingo de resurrección se despliega como un día de revelaciones sorprendentes. La resurrección de Jesús no es solo la afirmación de su divinidad, sino también la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. En este día, el amor y el poder de Dios se manifiestan con una claridad deslumbrante, prometiendo que la luz de la resurrección puede alcanzar todos los rincones de la oscuridad humana, ofreciendo una nueva creación, renovación y esperanza. Así, el domingo de resurrección se convierte en el eje sobre el cual gira la fe cristiana, un testimonio de que la vida tiene la última palabra, invitando a todos a vivir en la luz de esta verdad transformadora. Y de esta manera cerramos este viaje a través de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. Hemos caminado juntos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el silencio esperanzador del sepulcro vacío, testigos del amor incondicional, el sacrificio supremo y finalmente la victoria sobre la muerte misma. Esta historia, que ha resonado de manera imponente a través de los siglos, continúa invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a encontrar esperanza en su mensaje eterno. Si este viaje a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas. Dale me gusta a este video si has encontrado significado en estas palabras. Suscríbete a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Comparte este video con amigos y familiares para que juntos podamos continuar explorando las profundidades de estas historias que han modelado el mundo en formas que apenas comenzamos a entender. Y por favor, deja tus comentarios abajo. Tus reflexiones y peticiones son el faro que guía nuestro contenido, inspirándonos a seguir creando y compartiendo más historias como esta. Con cada historia que contamos, cada testimonio que compartimos, tejemos juntos la rica tela de nuestra fe compartida, explorando los misterios de lo divino y lo humano. En Historias Sagradas, creemos en el poder de estas narrativas para iluminar, consolar, inspirar y unirnos a todos en esta comunidad de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje sagrado. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de la resurrección iluminen cada paso de tu camino. Bendiciones.